cualquier cosa que no haya quedado clara, que no se haya escuchado bien, pueden encender el micrófono y pueden hacer la intervención, ya que por el chat no estoy muy pendiente, por lo que voy a compartirles toda mi pantalla. Listo. Bueno, también la idea es que aparte de que miremos las bases de datos, ¿cierto? Las que están suscritas, también quiero que revisemos cómo hacer las búsquedas desde la web general y ya desde las bases de datos para que miremos también como las ventajas y para que nos enfoquemos también como en por qué hacemos las búsquedas en esas bases de datos. Bueno, les estoy compartiendo mi pantalla. Abrí Google, que es uno de los navegadores que más utilizamos, que utilizamos para asuntos cotidianos y asuntos académicos, y vamos a hacer la búsqueda acá. Entonces, vamos a buscar la palabra inundaciones. Listo. No sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que a mí me aparecen cuando yo hago una búsqueda de información. Listo. Por ejemplo, en este caso tenemos 20.400.000 resultados. No vamos a alcanzar a revisarlos uno por uno, así tengamos la intención. Y por acá hay muchas páginas, hay muchos documentos, hay mucha información que puede ser confiable o puede que no. Entonces vamos a tener en cuenta unos aspectos básicos. Esto lo voy a explicar rápidamente y voy a abrir este primer resultado de una de las páginas que más nos aparecen y que también nos han ayudado de pronto a contextualizar algún tema. Listo. Bueno, ustedes como ya están pues como en esta maestría, ya por el tema del trabajo de grado y todo esto, yo creo que ustedes ya tienen también una idea más amplia de cómo evaluar una página, ¿cierto? Y qué datos vamos a necesitar para hacer la referencia bibliográfica, para mostrar de dónde estamos sacando la información y que no nos estamos inventando todo lo que estamos escribiendo. Básicamente, necesito un título. Muchas páginas no tienen como tal un título, sino que tienen el mismo tema que estamos buscando, ¿cierto? Entonces, volverlo a buscar sería un poco complejo por eso. Necesito un título, necesito un autor. En este caso, esta página como tal, como es abierta, son muchas personas que intervienen, que ingresan, borran y eliminan información. Yo, sin ser experta en el área, miren que tengo la opción de editar, escribiendo lo que yo creo que puede incluir pues como este contenido. Y miren que no tengo esos autores, ¿cierto? Necesito título, autor, fecha de publicación. Es muy bueno cuando en los artículos, por ejemplo, muestran que en 2019 hubo una investigación sobre el tema y puede que en 2020 ese tema haya cambiado, se haya desarrollado, se hayan de pronto, pues se haya demostrado que algunas hipótesis no funcionaban del todo, ¿cierto? Pero se ve como ese desarrollo, como ese paso a paso. En este caso, no. Hay páginas como esta que muestran cuándo fue la última actualización, ¿cierto? Del contenido. No muestra cuáles fueron los cambios. Miren que este fue esta misma semana. Y hay otras páginas, en especial los blogs, que no tienen fecha. O sea, no tienen fecha ni de actualización, ni de cuándo se montó la información, ni nada de esto. Entonces, título, autor, fecha de publicación. El link en cualquier momento puede dejar de existir, ¿cierto? Por eso necesitamos esos datos básicos, porque si la página ya no existe, pues vamos a buscar con los daticos en qué otras páginas se puede encontrar ese documento. Finalmente, yo que puedo buscar también pues cuando reviso, digamos, la información, ¿cierto? Digamos que es un blog que me están resumiendo muy bien como todo este tema y al final yo debo de mirar si tiene las referencias bibliográficas, porque teniendo en cuenta que ese blog no está revisado por expertos en el área, puede ser importante revisar de qué páginas se sacó esa información y de qué páginas se pudo, digamos, concluir lo que encontramos en ese documento, ¿cierto? O en ese blog que encontremos. Bueno, esos serían ya los aspectos básicos para evaluar
una página para evaluar también como si puede ser confiable, si no, o si tiene los datos suficientes para hacerle la referencia bibliográfica y volver a encontrar esa información en otro momento. Es totalmente válido revisar la información de cualquier otra página, ¿cierto? Sin que sea académica. ¿Qué tengo que hacer yo? Corroborar esa información con varias páginas, en especial pues si son fuentes confiables, si son fuentes académicas, pero la idea es corroborar eso que yo encuentre en una sola. Listo, tenemos acá muchísimos resultados. Voy a abrir otra pestaña y voy a buscar Google Académico. Recuerden que tuvimos 20 millones de resultados. Vamos a hacer la búsqueda, la misma búsqueda desde Google Académico. Listo. Vamos a buscar inundaciones. Listo. Miren que la diferencia de resultados, de 20.000 resultados, ya tengo 199.000. De 20 millones de resultados, miren que solo tengo 199.000 desde Google Académico. ¿Por qué? Porque este me está filtrando directamente los libros, las revistas, los blogs académicos, los trabajos de grado, ¿cierto? Que se encuentran en los repositorios. Trabajos de grado, bueno, esta iniciativa de los repositorios es gratuito, esto lo publican las diferentes universidades para no quedar como con el trabajo de grado guardado, sino que podamos también replicar la información y ayudar como a ese desarrollo de los temas. El Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio. Podríamos empezar a filtrar también, incluyendo acá que queremos, por ejemplo, los repositorios, ponemos tipo, ¿cierto? El tipo de página, type, dos puntos, e incluimos qué tipo de páginas queremos, ¿cierto? O qué tipo de formato, si queremos un PDF, si queremos un repositorio, si queremos, no sé, un artículo, ¿cierto? Pero acá estamos entonces con la búsqueda general. Listo, esto cómo me está organizando la información. Me lo muestra por los documentos que están más citados. A veces es importante revisar estos documentos que tienen muchas citaciones porque me dice, bueno, 52 investigaciones se han basado en este texto para poder hacer ese desarrollo, ¿cierto? Puede ser base dentro del tema. ¿Cómo podemos filtrar? Aparte, digamos, de la relevancia que me está poniendo acá en un orden. Podemos filtrar también desde las herramientas que me aparecen en la parte izquierda. Las bases de datos tienen diferentes filtros. Me permite filtrar por países, por palabras clave, por autores. En este caso, solo tenemos la fecha de publicación. Queremos ver lo que se ha publicado sobre inundaciones en el 2020, seleccionaría yo esta opción, o intervalo específico. Si me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Si es un tema que se está publicando muy seguido, ¿cierto? Que se está desarrollando muy rápido, pueden ser los últimos 2 o 3 años. Entonces incluimos el rango de fechas y vamos a disminuir la cantidad de resultados. Miren que de 199.000 ya tengo 16.500, ¿cierto? Solo estamos utilizando una palabra. ¿Cómo podemos especificar más, por ejemplo, eso? Podemos incluir el término exacto, entre comillas, ¿cierto? Y incluir la característica que quiero encontrar de este tema a un ladito. Si yo escribo, por ejemplo, inundaciones Colombia, como el navegador me recupera las palabras juntas o separadas, por la palabra Colombia me puede estar apareciendo política, religión, cultura, gastronomía y otras cosas que no me interesan, ¿cierto? Entonces, el tema específico, entre comillas, y la característica que queremos que se incluya dentro de este tema, lo escribimos a un ladito.
Y seguimos entonces delimitando la información. Podemos también hacer la búsqueda de otra manera. Podemos buscar gestión del riesgo. Gestión del riesgo. Listo. Hago una aclaración también. Todo lo que se incluya dentro de las comillas es lo que vamos a buscar exactamente. Si yo busco gestión riesgo sin este conector, a mí solo me van a aparecer los documentos que digan exactamente gestión riesgo, ¿cierto? No me las va a recuperar las palabras separadas. Entonces, las comillas va a buscar exactamente el término. Pueden ser dos palabras, pueden ser tres palabras, puede ser una frase, ¿cierto? Y allí encontramos entonces cuál sería el documento que estamos buscando a partir de una frase incluso. Bueno, gestión del riesgo, entre comillas, como término específico, teniendo en cuenta que hay varios campos para gestión del riesgo, vamos a incluir la palabra inundaciones como característica adicional. Miren que vamos en 7.730 resultados, ¿cierto? Y solo me incluye la palabra inundaciones dentro de los documentos que hablen exactamente de gestión del riesgo. Si esas palabras no me aparecen en el título, me pueden estar apareciendo dentro del contenido o dentro de las palabritas clave. Listo. Vamos a incluirle acá también la palabra Colombia para que tengamos dos características sobre el tema de gestión del riesgo, ¿cierto? Que me hable de inundaciones y que mencione también la palabra Colombia. Miren que acá me las va entonces resaltando y me las va mostrando. Listo. No sé si les ha pasado que a veces estamos haciendo búsquedas muy específicas y nos aparece ese título perfecto que nos responde exactamente lo que nosotros queremos saber. Cuando abrimos ese documento, la página donde nos muestra el documento nos pide pagar por la información, ¿cierto? Y muchas veces desistimos de leer ese texto porque no tenemos, digamos, el recurso, no tenemos el dinero para poder recuperar ese texto. ¿Qué pasa? Muchas veces esas páginas que nos pide pagar por la información son bases de datos por suscripción. Son bases de datos que puede que el Tecnológico de Antioquia las tenga, que nosotros por ser miembros de la comunidad académica podemos ingresar a esa información, pero al no saberlo, miren que estamos perdiendo como ese recurso. Listo, ya vamos entonces a mirar las bases de datos. Desde acá también, desde Google Académico, son fuentes más confiables, hay documentos en texto abierto, ¿cierto? Que me permite leer el texto sin problema y ya vamos a mirar entonces las bases de datos. Quiero mostrar una última herramienta desde eso, que es la web general, y son estas comillitas que me aparecen debajo de cada uno de los resultados. Esas comillas me van a mostrar la referencia bibliográfica automática en tres normas diferentes. Aclaro que todo lo que sea automático va a tener un porcentaje de error, ¿cierto? Entonces es importante revisar esta información, pero miren que igual nos está ahorrando bastante tiempo. Nos organiza el apellido del autor, la inicial del nombre, la fecha de publicación, el título, incluso la revista me aparece en cursiva, ¿cierto? Miren que es bastante fiel como al formato original. Y según la norma APA, de acuerdo al formato, todo se va a referenciar diferente. Un libro se referencia diferente de un artículo de revista, diferente de un blog, diferente de una ley, diferente de una página web, y esta nos ayuda con el formato. Es bastante confiable para artículos de revista y para libros, pero, por ejemplo, en ese porcentaje de error que yo les mencionaba, miren que, por ejemplo, acá tenemos un repositorio, ¿cierto? Esto puede ser un trabajo de grado. Cuando yo hago la referencia, acá me están omitiendo información. Bueno, en este caso también la fecha, pero información que me está faltando acá. Si es un trabajo para pregrado, para maestría, para doctorado, para qué universidad fue publicado, para qué universidad fue realizado y para obtener el título de qué profesional.
¿cierto? Entonces, miren que podemos utilizar la Per- herramienta. Hola, Perdón, ¿dónde fue que usted le dio para las citas? Ahí donde dice citado por 11, citado por 13. no, al ladito de la estrella, donde están estas comillas. Ah, ya, ya, ya. Listo. Entonces, la idea es utilizar la herramienta, pero poder también complementar la información. Otro datico que, bueno, se me estaba pasando es que cuando nosotros hagamos una búsqueda de información, la idea es evitar los conectores, ¿cierto? Acá la tenemos dentro del paréntesis porque queríamos buscar exactamente gestión del riesgo, pero cuando lo buscamos sin las comillas, a veces, o sea, como lo buscamos sin las comillas y el navegador me busca las palabras juntas o separadas. Entonces, a veces nos aparece títulos o documentos que no tienen nada que ver con el texto y es porque dentro del texto se repite mucho la palabra de, la, los, con, para, ¿cierto? Entonces, para que evitemos incluir los conectores y mejor pongamos las palabritas clave. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? No. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos ahora sí a abrir las bases de datos. Igual miren que empezamos esta búsqueda desde Google General con 20 millones de resultados. Ahora miren que habíamos terminado en 5.000 resultados y la idea es que yo mientras más específico sea con las palabras clave que estoy utilizando, con lo que quiero encontrar, puede que acá me aparezcan 30, 40, 50 resultados, que sea más fácil para mí leer cada uno de los títulos y saber exactamente qué documentos son los más apropiados para mi investigación, ¿cierto? Que no me toque como leer un montón de documentos muy generales, sino que puedo intentar ser lo más específico posible. Bueno, voy a abrir una nueva pestaña y voy a abrir la página del Tecnológico de Antioquia, ¿cierto? tda.edu.co. Listo. Esperemos un momentico que me cargue. Y les menciono que entonces hay dos formas de ingreso. El primero es desde este menú de micrositios y desde la opción de biblioteca, ¿cierto? Allí encontramos las bases de datos gratuitas, encontramos las bases de datos por suscripción, encontramos un servicio nuevo, como que si nosotros sabemos que hay un libro, que hay en formato físico en la biblioteca y sí o sí lo necesitamos para nuestra investigación, nos pueden escanear este artículo y nos pueden enviar esa información al correo. Listo, esperemos un momentico, listo. Listo. Listo, desde acá entonces ya tenemos todos los servicios. Esa es la mención especial que quiero hacer. Hay documentos y libros que son muy importantes, que solo se encuentran en formato físico. Y miren que tenemos la opción de que se escanee ese capítulo, ese artículo y nos envíen la información al correo, ¿cierto? Dándole clic a este servicio, pues aparece el contacto, el correo donde deben de solicitar esa información. Tenemos acá las bases de datos en suscripción. Esa es la que vamos a mirar el día de hoy. Y tenemos las bases de datos gratuitas. ¿Cuál es la diferencia? La primera podría ser que las de suscripción precisamente nos están pidiendo pagar por esos datos. Muchas
revistas y muchos autores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación publican primero en estas por suscripción, o puede que sea más, la información pueda ser más especializada, ¿cierto? Igual, bases de datos gratuitas también pasan los artículos pasan por un proceso de revisión y también son fuentes confiables. Listo. Estos cuadritos también me muestran los diferentes servicios de la biblioteca, entre misión, visión y demás. Este cuadro naranjado de consulta de materiales bibliográficos es para buscar en el catálogo físico, ¿cierto? O sea, qué libros y qué revistas, o si yo busco el tema, qué documentos hay en la biblioteca sobre ese tema, ¿cierto? Y por temas de pandemia, pues ya sabemos que podemos solicitar que escanearlo porque no nos van a prestar el documento físico. Nuevamente tenemos bases de datos, guías de acceso. Tenemos acá un blog que surgió en tiempos de pandemia, que es ya la parte de literatura, que ya es la parte cultural, entonces, de la biblioteca. Bueno, si ingresamos por acá, por esta opción de bases de datos y libros electrónicos en suscripción, la ruta de acceso es un poco más larga, ¿cierto? Porque miren que nos toca entrar a micrositios, a bibliotecas, seleccionar el servicio, seleccionar acá el link de la base de datos que queremos, ¿cierto? Es un poco más larga, pero igual nos va a llevar al punto que necesitamos. ¿Qué otra opción tengo para abrir las bases de datos? Desde tda.edu.com puedo ingresar a esta opción de usuarios y puedo ingresar a Campus CDA, ¿cierto? Ya el campus entonces está sincronizado con esas bases de datos. Esa opción de usuarios la encontramos desde la página principal del tecnológico. Muchas veces ya tenemos el campus abierto, estamos revisando cronogramas, estamos revisando notas, ¿cierto? Entonces es un acceso también como más directo. Ingresamos con el mismo nombre de usuario del correo institucional, ¿cierto? El usuario que nos han asignado, esto lo envían al correo, ese es nuestro nombre de usuario, y podemos asignarle una contraseña. Vamos a ingresar. Listo. Bueno. No tengo un poquito lento el internet. Si de pronto se me escucha entrecortado, también me pueden informar, ¿cierto? Para volver a repetir algo que esté diciendo. La opción de campus, miren que estaba desde la opción principal, desde usuarios, campus TDA, y con ese ingreso tenemos a un solo clic las bases de datos y libros electrónicos. O por la ruta que les mostré de micrositios, también nos lleva directamente a esta página. Listo. Listo, miren que a un solo clic, ¿cierto? Con bases de datos y libros electrónicos, la única opción que me aparece a mí en la parte derecha cuando tengo el campus abierto. Acá entonces está el menú con todas las bases de datos juntas. Tenemos libros académicos, tenemos artículos de revista, tenemos bases de datos multidisciplinares y tenemos bases de datos especializadas. Rápidamente voy a explicarles o voy a mencionar para qué sirve cada base de datos para que tengamos ya como en cuenta cuáles nos puede servir y cuáles de pronto no tanto. Entonces, Ecoediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos. Estas bases de datos son multidisciplinares, o sea que encontramos información de todas las áreas, y aclaro que en cada base de datos se encuentra información diferente.
diferente cantidad de resultados, diferentes títulos. Si yo el tema que estoy buscando, solo encontré acá 3 resultados, o 5 o 20, pero ninguno de esos 20 me sirve o ninguno me gustó, puedo revisar la otra base de datos, también puede variar la cantidad de resultados, pero puede que esté ese texto que yo quiero encontrar. Entonces, estos dos primeros, libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional, en todo el tema pues como de finanzas, de empresas, de ingresos y egresos, procedimientos, normas y demás. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas, ¿cierto? La de salud y la de ambiental se enfocan en esas dos áreas del conocimiento. Aprovechando también como estos ejemplos que estamos haciendo, podemos revisar Ambientalex. Y Legex.info aplica para todas las áreas del conocimiento, todo lo que tenga que ver con la parte legal, normas, noticias jurídicas, decretos y demás. Listo, estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son las que vamos a utilizar siempre, donde sí o sí vamos a encontrar información. Recuerden, diferente cantidad de resultados, diferentes títulos en cada una. En su mayoría me aparecen artículos de revista. Estas bases de datos son Cengage, ProQuest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Estas 6 bases de datos nos van a ayudar mucho. Ahora vamos a hacer un ejemplo también en alguna de ellas. Vamos a mirar si nos da para revisar una o dos. Y siempre las vamos a tener en cuenta para nuestras investigaciones. Listo. Digitalia Hispánica, libros y revistas electrónicos multidisciplinares en español. También tenemos entonces esta opción. Bilex y Notinet, bases de datos normativas, bases de datos jurídicas, aplica también para cualquier área. Magisterio, editorial de educación, aplica también para todas las áreas, cómo aplicar la pedagogía a algunos temas de algunas áreas, cómo explicarlos, cómo vincularlos o integrarlos con otros temas. Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son también bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Miren que finalmente tenemos 6 bases de datos de libros electrónicos. Pueden ser descargados, pero no queda como una descarga para siempre, sino que es como un préstamo. Es un préstamo por 7 días, por 15 días, pero que nos permite tener guardado en el escritorio algunos de esos libros. Los artículos sí se pueden descargar, sí se pueden guardar y bueno, vamos a hacer entonces algún ejemplo. De pronto quieren revisar alguna base de datos primero o tienen alguna pregunta, algún comentario. Listo. Bueno, voy a abrir entonces la base de datos de Ambientalex, aprovechando el área en la que estamos buscando. Listo. Listo. Bueno, ya nos cargó entonces Ambientalex. Algo que tienen en común las bases de datos es que voy a encontrar siempre el cuadrito de búsqueda, ¿cierto? Donde voy a incluir las palabras clave. Aplica también omitir los artículos, pues de la, los, con, para. Y también aplica el uso de las comillas para que nos recupere un término específico. Cada base de datos tiene, digamos, herramientas adicionales.
En este caso, aparte de la palabra clave, me dice, bueno, usted quiere buscar o sea, ese tema que usted va a buscar, lo quiere encontrar, pues quiere encontrar una normativa ambiental sobre ese tema, una jurisprudencia, noticias ambientales. Tenemos también un tesauro jurídico, que es, o sea, muchas veces nosotros hablamos y buscamos con un lenguaje natural. El tesauro nos puede decir, bueno, de este tema que usted está buscando, las investigaciones y los profesionales del tema lo están mencionando, lo están definiendo, o sea, eso que usted está buscando lo están definiendo con un término más apropiado. Tenemos también el glosario ambiental y los diferentes módulos. O sea, yo el tema que busque me lo va a buscar directamente en todos estos módulos, a menos de que yo quiera buscar en uno de estos inicialmente, ¿cierto? Normativas, códigos, jurisprudencias, derecho interno bruto, publicaciones que son artículos de revista, las guías ambientales, acá también hay formaticos para diferentes procesos, tenemos mapas, noticias, información científica y técnica. Listo. Un plus, algo adicional que tiene la base de datos que no la he visto, la verdad, en otro lugar, son estos mapas. Miren que tenemos mapas ambientales, de carreteras y vías, mapas de cultura y turismo, mapas base, de geología, de interés ambiental, mapas marítimos, mapas mineros, mapas de riesgos y amenazas ambientales, ¿cierto? Nosotros tenemos el acceso de ver y descargar estos mapas. Acá las noticias ambientales más actualizadas. Miren que desde que abrí la base de datos solo estoy bajando la página y esto es lo que me empieza a mostrar inicialmente. Entre las normativas me muestra la más actualizada, que fue, bueno, fecha de expedición, 13 de marzo. Bueno, esto es como un trámite que está entonces en proceso. Tenemos también acá guías, las últimas revistas, listo. Vamos a hacer la búsqueda, gestión del riesgo. Listo. Vamos entonces a hacer la búsqueda. Las comillas también aplican para que ahorremos tiempo y hagamos la búsqueda puntual. Listo. Listo, miren que buscando exactamente por gestión del riesgo, el tesauro jurídico me dice, pues me da otras opciones de cómo puedo buscar esto y los filtros para disminuir la cantidad de resultados siempre me aparecen en la parte izquierda. Tenemos 311 documentos que me están hablando de gestión del riesgo, ¿cierto? Podemos incluir la búsqueda como la estábamos haciendo ahora, gestión del riesgo. Y como característica adicional, vamos a buscar inundaciones, perdón. Listo, vamos a mirar cuántos resultados obtenemos. Listo. Listo, miren que tenemos entonces 42 documentos, ¿cierto? 42 módulos, 31 noticias ambientales, información científica y técnica, publicaciones y guías. Hay otros temas que ya nos aparecen normativas, que nos aparece derecho interno bruto, igual las búsquedas, las investigaciones de prueba-error. Si no quiero enfocarme en gestión del riesgo, puedo poner como tema principal las inundaciones. Y como característica, gestión del riesgo. Y miremos si va a variar un poco los resultados. Listo. Listo, miren que por gestión del riesgo nos había aparecido 311. Como característica adicional de inundaciones nos había aparecido 42 y ya le estamos dando más prioridad al tema de inundaciones que al tema de gestión del riesgo.
Tenemos 62 documentos, noticias, publicaciones, guías y normativas, ¿cierto? Cualquier filtro que seleccionemos nos disminuye la cantidad de resultados. Vamos a darle, por ejemplo, en normativa. Listo. Si el tema o las palabras que yo estoy buscando no me aparecen directamente en el título, pueden estar entonces dentro del contenido, ¿cierto? Igual miren que acá lo tenemos también los artículos y demás. Nos muestra si una norma o una ley ha cambiado, nos muestra cuál ha sido el desarrollo, cuáles han sido los cambios. Y tenemos la opción de ver en PDF, porque, digamos, o sea, la información que aparece acá viene directamente desde las entidades correspondientes, ¿cierto? Y hay unas que envían directamente el documento en PDF, por eso solo me aparece así. Hay otros resultados que no me aparecen en PDF, sino que me aparece para verlo desde la misma página. Listo. Tenemos la opción de guardar también en una carpetica todos los documentos que vayamos encontrando para revisarlos después, para que no se nos pierda, para que no tengamos que volver a hacer la búsqueda desde el inicio. Y tenemos la opción de citar. Recuerden que les dije que según la norma APA, cada formato se cita de formato pues de referencia diferente, un libro, de un artículo, de una ley, de una norma. Y acá tenemos esa opción. Acá ya está con el formato APA séptima edición y nos estaría haciendo una copia de todo el documento. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, acá noticias. Puede que en ese momento, digamos, se pueda ver un poco tedioso también como esta búsqueda, ¿cierto? Porque estamos viendo clic en diferentes herramientas, pero la idea es que conozcan las herramientas y ya después, cuando estén haciendo la investigación, de forma consciente puedan revisar cuál es su tema principal, cuáles filtros van a utilizar y qué herramientas pueden utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, esta de la cita o de la referencia y la de descarga, por ejemplo, del documento y demás. Acá hay información que es de Colombia y de otros países. Entonces, muchas veces nos aparece la banderita y el país. Si hay algún documento como este que no tiene la banderita de Colombia ni de otro país, vamos a asumir que es de Colombia porque la mayoría de resultados son entonces de ese país, ¿cierto? Podemos abrirlo. Esto también nos va a permitir escuchar y descargar algunos textos. Listo. Siempre las herramientas más importantes las encuentro o en la parte izquierda o en la parte derecha, en especial en la parte izquierda. Miren que tenemos la opción de citar y nos están mostrando también otras noticias destacadas, a veces nos muestra documentos relacionados a la búsqueda que estamos haciendo. Y finalmente, una herramienta importante es esa que tengo en la parte inferior derecha, que es un referencista en línea. Yo estoy buscando una norma, yo estoy buscando una ley, yo no sé cómo buscar, yo no estoy encontrando nada o no puedo acceder al documento completo. Tengo la opción del referencista en línea, puedo chatear con esta persona, ¿cierto? La idea es que utilicemos el correo institucional, tanto en esta base de datos como en otras. Si nos van a pedir de pronto un registro para herramientas adicionales o para algunos documentos adicionales, podemos hacerlo con el @correo TDA, @tda.edu, @egresado TDA, ¿cierto? Y podemos chatear con esta persona. Si esta persona no está conectada en el momento que nosotros estemos haciendo la investigación, podemos dejar como el mensaje y esta persona al día siguiente nos va a enviar la información al correo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No. Listo, muchas gracias. Bueno, esto entonces desde las bases de datos
especializadas, ¿cierto? Esta es normativa enfocada también en la parte ambiental. Algo que quiero mencionar, desde leyex.info hay un menú que se llama Derecho Comparado. ¿Para qué me sirve esto? Digamos, ustedes están haciendo un proyecto, ¿cierto? Y ustedes necesitan saber tanto normativa ambiental como otro tipo ya de normativas, ¿cierto? Otras leyes, digamos, más generales que también se apliquen al territorio y demás. Allí entonces me integra para el tema que esté buscando, me muestra diferentes normativas, entonces desde diferentes enfoques. Listo. Recuerden las 6 bases de datos que les dije que siempre íbamos a utilizar, que en su mayoría son artículos de revista, que en cada base de datos diferentes títulos, diferente cantidad de resultados. Cengage, Procast, EBSCO, Por ejemplo, Springer. si yo fuera a buscar un libro en particular, ¿cómo lo podría hacer? Listo. Podrías revisar, por ejemplo, en estas de las bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Ecoediciones, el libro SSO, Digital Hispánica, Bibliotecnia, Alfa Omega, ebook 724 y Gale, ¿cierto? Puede sonar también un poco tedioso como uno buscar ese libro específico en todas ellas, pero la idea es como que se busque desde Google Académico, que Google Académico nos muestre dónde está el documento a texto completo o simplemente como con el título poder encontrarlo. Si no lo encuentro, paso directamente a la otra o a la otra. Hay algo también particular de estas 6 bases de datos de artículos de revista y es que también contienen otros formatos. Tiene también libros electrónicos, tiene también tesis, tiene noticias, tiene otros datos. Vamos a mirar, por ejemplo, este de Procast, que me parece que a partir de este podemos explicar los demás. Igual el compañero, si quiere, ahorita también al finalizar me puede mencionar cómo se llama el libro y podemos también hacer como la búsqueda de él, ¿cierto? Y podemos revisar esa información. Listo. Abrí entonces la base de datos de Procast, ¿cierto? Miren que cada base de datos es diferente, diferente plataforma, diferente empresa, pero con una lógica de búsqueda similar. Un cuadrito de búsqueda de las herramientas adicionales. Acá me permiten filtrar directamente si quiero libros sobre ese tema, revistas científicas, tesis doctorales, búsqueda avanzada, si yo ya sé todos los datos que voy a buscar, ¿cierto? Y que quiero encontrar. Y vamos a hacer la misma búsqueda. Vamos a buscar gestión del riesgo. Quiero mostrarles algo. Y quiero también hacer una aclaración con las bases de datos. Miren que cuando nosotros buscamos en Google, nosotros muchas veces escribimos de afán, escribimos mal y Google nos hace la corrección, ¿cierto? Y nos dice, usted quiso buscar esta palabra, ¿cierto? Usted quiso buscar este término, nos hace la corrección e igual nos muestra resultados. Estas bases de datos, no. Ya les voy a mostrar por qué. Listo. Miren que intencionalmente, cuando busqué gestión del riesgo, miren que incluí una E adicional, ¿cierto? Tengo 0 resultados. Recuerden que yo les estoy afirmando que sí o sí vamos a encontrar resultados. Cuando tenemos ese 0, cuando tenemos 3, cuando tenemos 5, vamos a fijarnos si estamos escribiendo bien la palabra. Incluso con las tildes también, este navegador, estas plataformas, también me pueden poner problema por eso. Si no pongo una tilde, si pongo una tilde al revés, todo eso también me va a cambiar la cantidad de resultados. Vamos a buscar ya gestión del riesgo bien, ¿cierto? Ya quité la letra adicional y vamos a mirar la cantidad de resultados. Listo. Miren que por una letra que yo escribí mal, miren
la diferencia de resultados de 0 a 12.766. Vamos a incluir las comillas también. A veces, pues todo, como les digo, es prueba-error. Si yo busco sin comillas, a partir de los resultados que encuentre, miro si es necesario especificar un poco más o cambiar, digamos, como esa palabra principal que yo quiero. Miren que hablando exactamente de gestión del riesgo, ya no tengo 12.000 resultados, ¿cierto? Tengo 706. A lo mejor por la palabra gestión me apareció miles de cosas de otro montón de áreas. Listo. Algo que quiero también mencionar, bueno, acá ya tenemos la lista de resultados, y es que miren que al lado del título me aparece texto completo, ¿cierto? Estos que tienen el candadito anaranjado son de acceso abierto, significa que si yo busco esos documentos en la web general, puedo acceder a ellos, puedo leerlos, ¿cierto? Sin ningún problema. Pero hay otros que solo están por suscripción, ¿cierto? Acá me aparece texto completo, no me aparece el candadito, pero como ya estamos en la base de datos, podemos ingresar al texto completo. Si buscamos ese texto en internet, no nos va a aparecer. ¿Cuál es la ventaja también de estas bases de datos? Que cada artículo y cada revista que está suscrita acá en estas bases de datos pasan por un proceso de revisión por pares, o sea, revisión por expertos en el área. Entonces, por cuestión de calidad, también es mucho mejor mirar como estos que ya están revisados, ¿cierto? En la web me pueden aparecer resumen, del resumen, del resumen, del resumen, y acá tengo los artículos principales. ¿Dónde están los filtros? En la parte izquierda. Miren que tengo lo que les mencionaba, tengo ponencias también, tengo documentos de trabajo, puedo tener tesis, puedo filtrar también por años, intervalo de fechas cuando no está, digamos, el rango de años que quiero. Vamos a filtrar acá por los últimos 5 años. Listo. Miren que vamos disminuyendo resultados. Resulta que entonces puedo incluirle acá directamente al lado de la búsqueda las características que quiero, o en este caso puedo buscar por otro de los filtros. Cada base de datos tiene filtros diferentes, unos tienen más, otros tienen menos. ¿Cuáles son los filtros que yo más utilizo? Yo utilizo el de fecha de publicación, utilizo también el filtro de país, ¿cierto? Me parece importante revisar qué se ha publicado en Colombia sobre el tema. Después ya miraré dónde se está publicando, digamos, más, ¿cierto? Y a veces es importante, por ejemplo, el país o el lugar que yo quiero encontrar, incluirlo dentro de la búsqueda, porque me he dado cuenta que hay otros países que hacen investigaciones sobre Colombia, ¿cierto? Entonces aparecen en los metadatos que, digamos, la publicación fue hecha en Estados Unidos, pero dentro del contenido y dentro del título y demás mencionan que la publicación fue hecha, pues la investigación fue hecha en Colombia. Bueno, tenemos el filtro del lugar, y algo muy importante, este no la tienen todos, pero me parece súper importante, y es este filtro de asunto. Me puede aparecer como asunto, como materia, como palabra clave, y este me va a ayudar como a delimitar también mi búsqueda. Por ejemplo, voy a seleccionar acá más, voy a traducir acá. Listo, ¿por qué me parece importante lo del asunto? Porque, digamos, estoy buscando gestión del riesgo, pero yo no sé en qué enfocar mi investigación. O tengo la intención de buscar, por ejemplo, el tema de inundaciones, pero no puede ser el único término que voy a tener en cuenta. Puedo mirar. Bueno, acá me aparece también el orden y la cantidad de veces que se está repitiendo esa palabra entre todos esos resultados, ¿cierto? Recuerden que tenemos 716 en esta búsqueda, ¿cierto? Filtrada ya con los últimos 5 años,
el asunto entonces me aparece que la palabra que más está publicando, pues 45 textos me hablan de gestión de riesgos, vamos a incluirla, cambio climático, desastres, por ejemplo, no me interesa, digamos, ver evaluaciones ni estudios, si de pronto mi investigación está relacionada con el COVID, ¿cierto? O sea, la idea es seleccionar todas las palabras clave que empiecen a hablar, pues de, sí, que hablen como de temas relacionados a lo que yo estoy buscando, para tener entonces un panorama amplio del tema que estoy buscando, ¿cierto? Deslizamiento de tierras, estudios de caso, lluvia. Por ejemplo, miren que no buscaríamos por lluvia, buscaríamos directamente inundaciones. Listo, vamos a aplicarlo y seguimos disminuyendo resultados. Listo. En este cuadrito me van apareciendo entonces todos los filtros que yo vaya incluyendo, ¿cierto? Puedo quitar, puedo poner, si quiero empezar desde cero, vuelvo acá a la búsqueda básica, ¿cierto? Para no tener que como que borrar todo eso. ¿Qué opciones tengo? Tengo entonces acá los títulos, tengo resumen y detalles, texto completo, en PDF también lo puedo descargar. Quiero hacer un ejercicio. No sé si les ha pasado que a veces buscamos, pues y en este caso también, buscamos un tema y la mayoría de resultados nos aparece en inglés, ¿cierto? Nos aparece en portugués o en otro idioma. Resulta que países como Estados Unidos, India, China y Rusia son los países que más investigan, ¿cierto? Los países latinoamericanos más bien poco. Entonces, ¿por qué me está recuperando en inglés, cierto, textos en inglés si yo estoy buscando en español? Porque hay muchas revistas que tienen como requisito que título, resumen y palabras clave se publiquen con ambos idiomas. Pero la mayoría de revistas científicas tiene como requisito que título, resumen, palabras clave y todo el contenido sea totalmente en inglés. Y les cuento que me he encontrado con investigaciones de universidades colombianas, incluso de universidades de acá de Medellín, con autores y docentes de acá de Medellín, que tienen todo el texto en inglés. Título, resumen, palabras clave y todo el contenido. Miren que ya acá me están apareciendo varios. Entonces, depende de la búsqueda que yo esté haciendo y depende de los resultados que yo vaya encontrando, voy a tener la necesidad de buscar o no en otro idioma, ¿cierto? Igual como les digo, la investigación es prueba de error. Voy a abrir otra pestaña y vamos a buscar un traductor académico. Listo. Bueno, vamos a buscar traductor académico, porque por ejemplo yo ahora eh, pues le di como traducir a la página, ¿cierto? Porque miren que solo estaba mirando las palabras o las herramientas. ¿Por qué no utilizamos ese mismo traductor de la plataforma o Google Traductor que es este? Porque si bien tiene una función y cumple con el papel de traducir, este traductor no me traduce muchas palabras técnicas o científicas que se encuentran en esos diferentes documentos. Me cambia la estructura del texto, entonces termino leyendo ideas muy absurdas, ideas muy complejas, y no es porque el documento sea así, sino porque me hizo mala la traducción. Uno que yo utilizo mucho es este. Y voy a hacer el ejercicio también de buscar en inglés solo para que miremos la diferencia de resultados, ¿cierto? Porque en su mayoría el inglés siempre, siempre, siempre me va a dar la mayor cantidad de resultados. Vamos a copiar. Esto voy a hacer incluso la búsqueda ahora en la plataforma con los filtros que ya pusimos, pero
con la traducción en inglés. Este traductor, aparte de que me muestra la traducción exacta, también tiene un tesauro integrado. Recuerden que el tesauro es el que me sugiere otras palabras más, digamos, más apropiadas para lo que yo esté buscando. Me las mostraría por acá abajo. Y a veces esas alternativas me permiten encontrar mejores resultados. En algún momento yo buscando violencia intrafamiliar, cuando busqué, pues cuando hice acá esta conversión de idioma, me sugirieron violencia de familia y fue el término más apropiado para la investigación que estaba haciendo. Listo. Estamos buscando por gestión del riesgo. Le habíamos puesto todos estos filtros y tenemos 78 resultados. Vamos a hacer la búsqueda en inglés con toda la información anterior. Listo. Listo. Miren que de 78 resultados a 6.717 es mucha diferencia. Si queremos encontrar la información más actualizada, va a ser importante hacer el ejercicio también en inglés, ¿cierto? Y miren con los que ya le habíamos puesto, podemos revisar también países. Ah, bueno, miren, por ejemplo, que estos asuntos que ya habíamos incluido no aparecen dentro de la búsqueda hecha en inglés, ¿cierto? Miren que también tenemos que tener en cuenta como esto, que en inglés o en otros países, como, vamos a ver cuáles, como Estados Unidos, China, Europa, Italia, estos temas no son tan importantes, ¿cierto? No hay investigaciones sobre estos temas. Puede que entonces las tendencias sean otras. Vamos a revisar cuáles. Listo. Miren que tengo 25.000 resultados. Vamos a revisar en asunto cuáles son los temas eh, que más están publicando estos países. Si bien les estoy mostrando un traductor para traducir el tema de investigación, que les sugiero también que si se van a apoyar de un traductor para el texto, también utilicen como una alternativa adicional, pero acá en esta misma plataforma yo sí traduzco la página con Google, ¿cierto? Clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español, y para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada una de las herramientas. Ya con el documento abierto, ya sí me tocaría utilizar otra herramienta para evitar ese margen de error. Gestión de, bueno, los temas tendencia, gestión de riesgos, estudios, cambio climático, pacientes, evaluación de riesgos. Vamos a traducir acá inundaciones. Bueno, miren que tengo la traducción exacta, tengo alternativas de búsqueda. Les aseguro que si buscan por cada una de ellas van a tener resultados, ¿cierto? Solo que hay que leer a partir de los títulos cuál nos parece que es como la mejor opción, ¿cierto? ¿Cuál nos muestra los mejores resultados? Listo, me está cargando. Listo. Miren que de 25.000 ya tengo 4.127 buscando por palabra clave. Revisemos una última vez el asunto y ya miramos las herramientas cuando abramos el título, cuando abramos alguno de los documentos. Listo. Estamos buscando gestión del riesgo en inglés. Estamos buscando por la palabra inundaciones. Me muestra que entonces los temas que más se están repitiendo son cambio climático, inundaciones, gestión del riesgo, desastres, riesgo ambiental. Puedo seleccionar las opciones que quiera, incluirlas y ya entonces precisar qué es lo que quiero encontrar realmente.
Listo. Bueno, en este caso ya vamos entonces a abrir alguno de ellos. Recuerden que también tenemos la opción de seguir filtrando también por otros asuntos, por el lugar, o si le quiero acá incluir la palabra Colombia. Todo esto hace que me aparezcan resultados más acertados a la búsqueda que yo estoy haciendo. Y no se vuelve tan largo cuando lo hacemos de una forma consciente, porque directamente estaríamos buscando el tema específico, características específicas, la fecha y ya podríamos revisar los resultados. Listo, miren que de 25.000 resultados ya solo tenemos 234, ¿cierto? Y básicamente solo le pusimos el filtro de los últimos 5 años. El resto fue desde la búsqueda inicial, que la pudimos haber hecho así. Bueno, vamos a abrir alguno de estos textos. Vamos a abrir este. Listo. Hay algunos documentos que, como les mencionaba, me permiten revisarlos desde la misma página, ¿cierto? Yo bajo y bajo la página y tengo el acceso al documento completo. Hay otros que me aparecen así, me aparecen en formato PDF. Igual puedo aumentar el tamaño de la página, puedo descargar el documento. Tengo acá resumen y detalles que me podría de pronto servir primero para coger como los daticos de la referencia bibliográfica, para mirar las palabras clave, que muchas veces las palabras clave me muestran algunos términos que pueden ser más precisos para la búsqueda que yo esté haciendo, ¿cierto? Es como ayudarme con las ideas. Miren acá. Listo. Bueno, algo adicional también. Cuando en estas bases de datos nos aparezca la opción de traducir, realmente esa traducción, ese traductor es el traductor de Google, ¿cierto? Entonces, los proveedores de estas bases de datos no se hacen responsables por las variaciones que pueda tener el texto, ¿cierto? Los errores que puedan tener. Listo. ¿Qué me va a aparecer a mí siempre cuando abro el documento? Me aparece el título, me aparecen los autores, que con un clic en el autor puedo ver otras investigaciones de esos autores, puedo ver la revista donde fue publicada, el tomo donde fue publicado ese texto y tengo elementos relacionados a un lado. Entonces, si mi búsqueda es muy precisa, solo tengo 5 resultados, con los elementos relacionados puede que me ayuden a ampliar un poco esa información, o si por el contrario mi búsqueda es muy amplia, como en este caso que quedamos con 234, y abrimos un tema, abrimos un título que hable de lo que nosotros necesitamos, puede que en esos elementos relacionados también nos ayude entonces como con ese hilo conductor, ¿cierto? De solo revisar los documentos que realmente nos sirvan. Bueno, herramientas. ¿Qué herramientas tengo? Descargar en PDF, enviar por correo, imprimir, guardarlo en la nube del correo de Outlook, del correo de Gmail. Y esta opción, así como en Google Académico y demás, esta opción de citar en las bases de datos me aparece como cita, como referencia, como bibliografía, me aparecen estas comillas y me van a ayudar con lo mismo, con la referencia bibliográfica automática. Hay bases de datos que ya tienen la norma APA séptima edición, en este caso tenemos la sexta, ¿cierto? O tenemos otras normas, la norma de Harvard, la MLA, ¿cierto? Y sus diferentes ediciones. Y miren que entonces acá ya está organizado esos datos. Apellidos de los autores, fecha de publicación, título. Miren que incluso, según la norma, también nos pone en cursiva el nombre de la revista, volumen, número entre paréntesis, las páginas y el DOI. Miren que no es lo mismo sacar información, o sea, es más complicado, es más complejo sacar información de una página web cualquiera, intentando como rescatar esos daticos, ¿cierto? Y que muchas veces nos queda corto
como esa referencia a sacar uno de estos artículos científicos revisados por expertos en el área y que incluso el DOI nos está mostrando que el documento fue, pues se sacó desde bases de datos del Tecnológico de Antioquia. Listo, ¿tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, otra base de datos que queramos revisar? A mí me No. gustaría ver cómo es la Springer. Por favor. Listo, vamos a abrir entonces la base de datos de Springer. Chicos, hago un aporte. Scopus es muy bueno, ¿sí? Y además te ofrece también ya gráficas donde puedes ir analizando los resultados y te viene muy bien a nivel de, a la hora de hacer un análisis más detallado, ¿sí? Sobre toda esa información asociada pues al tema del estudio en el que ustedes estén interesados. ¿Listo? Es también muy fácil de utilizar. Si no nos alcanzara el tiempo, lo pueden también ustedes ir investigando, nunca mejor dicho, por vuestra cuenta, ¿vale? Ahorita miramos entonces Springer y ¿será, Dayana, que sí nos alcanzaría para Scopus o no? Sí, profe. Ah, vale. Yo creo que sí nos daría, la verdad sí sería muy rico también como revisarlo, porque esas bases de datos de artículos multidisciplinares, esa tiene una pequeña variación que ya vamos entonces a revisarla. Listo, gracias. Bueno, listo, profe. Bueno, abrí entonces la base de datos de Springer. Miren que entonces como herramientas iniciales nos está mostrando las diferentes áreas de las que tienen acá información, ¿cierto? Me muestra cuántos artículos, cuántos capítulos de libro, cuántas conferencias, ¿cierto? Y lo más reciente. Tenemos acá, bueno, la opción del idioma. Bueno, algo es que la mayoría de las bases de datos son en inglés, ¿cierto? La información también en su mayoría es pues, es internacional. Entonces, la mayoría de bases de datos son en inglés. Las que son en español es la nueva que les mostré de Digitalia y las bases de datos especializadas. Vamos acá a hacer el mismo ejercicio en el cuadrito de búsqueda. Vamos a aplicar también las comillas para que no nos recupere las palabritas por separado. Gestión del riesgo, vamos a poner también como característica adicional inundaciones. Miren que ya tenemos entonces, pues vamos como aclarando cuál es la mejor forma de búsqueda y vamos a mirar la diferencia de resultados entre unos y otros. Bueno, algo también para mencionar acá. Solo tengo 3 resultados. Es muy probable que sea porque busqué en español. Ya vamos a buscar en inglés. Miren que estos resultados tienen un candado cerrado, ¿cierto? Esta información es por suscripción y la universidad no está pagando como por toda la información, sino que paga por cierto porcentaje. Si ustedes sí o sí necesitan uno de estos documentos que no tienen el acceso directo, pueden escribirnos también a biblioteca que nosotros le ayudamos a la recuperación de estos textos, ¿cierto? Desde la parte legal y desde la parte pues hasta donde podamos. Listo. ¿Cómo evitamos también que a veces como que nos aparezcan estos títulos que no podemos acceder? Quitando este chulito que me aparece acá en la parte izquierda. Bueno, voy a hacer la traducción porque igual si le quito este chulito, pues ya no tendríamos resultados. Entonces voy acá a hacer la traducción y para que revisemos la cantidad de resultados. Miren que me aparecen también las alternativas en la parte de abajo. Y bueno, vamos a hacer la misma búsqueda, pero en inglés. Gestión del riesgo y como característica, inundación. Listo, miren la diferencia de resultados, ¿cierto? De 3 resultados en español, que buscamos en español, miren que tengo 14.263. Miren que en cada base de datos, diferentes resultados. Voy a quitar acá este chulito para que miremos a los que sí tenemos acceso.
Listo, tenemos 5.148. También nos aparece acá entonces el filtro y al lado la cantidad de resultados. Por ejemplo, acá miren que hay un libro que habla sobre esto. Disciplinas, bueno, voy a traducir la página. Recuerden que solo traduzco para revisar las herramientas y los títulos. Disciplinas, ciencias de la tierra, ambiente, finanzas. Puedo seleccionar ver todo y seleccionar varias disciplinas que yo considere importantes. Acá me aparece por el orden que están publicando cada una de ellas. Subdisciplinas, eso también puede aplicar como palabras clave. Miren que me aparece gestión ambiental, peligros naturales y con el ver todo pues tendríamos más. Tenemos 5.000 documentos en inglés y 45 en alemán. Mire que acá, por ejemplo, en español no me están apareciendo casi. ¿Por qué? Porque el tipo de revistas que están suscritas acá no tienen esa característica. Bueno, le di en ver todo. En subdisciplinas, miren que me aparece hidrología, desarrollo sostenible, cambios climáticos. Puedo seleccionar entonces las que yo quiera, ¿cierto? Para que entonces vayamos puntualizando lo que queremos encontrar. Pasa lo mismo acá con estos artículos. Miren que acá al lado del título me aparece acceso abierto en naranjado. Significa que ese documento sí lo puedo recuperar desde la web general en cualquier otra página, pero tenemos al menos la certeza de que ya tuvo un proceso de revisión y tiene un proceso pues en una revista bien posicionada. Y otros documentos que no tienen la opción de acceso abierto significa que solo está dentro de esta base de datos. Vamos a abrir, por ejemplo, esta. Acá miren que no le pusimos el filtro o la palabra de Colombia y miren que no tenía filtro para el lugar de publicación, ¿cierto? Entonces, si el filtro que yo necesito, por ejemplo, el de país, no me aparece, recuerden que lo buscamos en el cuadrito de búsqueda. Listo, tengo el título, tengo los autores, ¿cierto? Tengo acá ya el resumen y tengo todo el texto y bajo la página y me sigue apareciendo todo el texto. Tengo los títulos acá en la parte derecha, me ayuda. Necesito ver los resultados, necesito ver la metodología, necesito ver qué documentos se utilizaron para construir este texto. Miren la referencia y este me lleva directo entonces a esas partes. Tengo la opción de descargar en PDF, ¿cierto? Este sí me queda entonces a mí guardado y tengo acá igual todos los daticos. Acá tengo la opción de citar, pero esta cita creo que la hace con otra norma. Vamos a seleccionarla. Sí, esto está con otra norma, no estoy segura cuál es, pero miren que igual allí están todos los datos, ¿cierto? Que nosotros ya podemos utilizarlo o en la capacitación de ahora vamos a mirar también cómo, pues cómo podemos también utilizar esta información. De hecho, voy a descargar esto para que ahora hagamos el ejercicio con este documento, ¿cierto? Con la citación de este documento. Algo importante de Springer también es que me está mostrando acá, digamos, cuántas veces se han abierto este texto, cuántas veces lo han citado. Esto de cita realmente es la referencia bibliográfica. Y listo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta base de datos? No, muchas gracias. Listo. Entonces voy a cerrar Springer. Vamos a abrir Scopus, ¿cierto? Recuerden que estas 6 bases de datos son multidisciplinares, pero Scopus no me recupera el texto completo. Scopus me va a mostrar la información básica, la referencia bibliográfica. Me va a mostrar un título, resumen, palabras clave y referencias bibliográficas. El texto completo, no. Entonces, ¿yo para qué voy a revisar una base de datos sin el texto completo? Ya vamos a mirar cómo lo recuperamos. Listo. Bueno,
Vamos a hacer directamente la búsqueda en inglés para que optimicemos tiempo. Scopus, como ven, ya tiene la plataforma en inglés, entonces también los resultados varían mucho, igual lo pueden hacer en inglés y español. Bueno, acá está el cuadro donde vamos a incluir las palabras clave. Y miren que en la parte izquierda me dice que me va a buscar entre el título, resumen y palabras clave. Yo puedo decirle, listo, búsqueme directamente en el resumen, búsqueme directamente al autor, ¿cierto? Depende de la información que yo tenga. En este caso solo vamos a buscar por el tema específico, por la característica adicional, y esta base de datos es una de las más grandes que hay. Entonces los resultados varían muchísimo, o sea, suben, aumentan un montón. Listo. Listo. Esperemos que me cargue bien la página. Tengo 5.000 resultados. Tengo los filtros en la parte izquierda. Muy importante también buscar desde esa plataforma, ya que muchas veces me recupera como los títulos más precisos y ya después miro yo si se encuentra en la web, en acceso abierto, o si se encuentra en las bases de datos que tenemos. ¿Cierto? Miren que acá está entonces la lista de resultados, con el año de publicación, con la revista donde fue publicado y la cantidad de citas que ha tenido el documento. Bueno, voy a traducir, ahí me disculpan. Listo. Bueno, eso, la verdad, es nuevo, es una actualización nueva que tiene. Puedo filtrar por años. Miren que para 2021 ya hay 59 publicaciones que están en proceso de revisión o ya fueron aprobadas. Están los diferentes años, los autores que más publican sobre el tema, las áreas temáticas que más se incluyen, ¿cierto? Miren que tengo también la palabra clave, evaluación de riesgos, inundaciones, hay casi 2.000 resultados, control de inundaciones. Miren que ese control de inundaciones no lo habíamos visto en los dos ejemplos anteriores. Tenemos también por países, Estados Unidos, Alemania, China. Si recuerden que acá no está, por ejemplo, Colombia, si queremos buscar Colombia, pues acá en ver más, si no aparece acá, lo incluimos dentro de la búsqueda. Puedo seleccionar todos los filtros que quiera. Recomendación, si se van a utilizar varios, que sean pues como un mismo filtro. Por ejemplo, si yo selecciono que quiero estos 59 documentos de 2021, pero selecciono que quiero el autor que más publica y le digo que quiero el área de ciencias de la Tierra, ¿cierto? Y selecciono varias temáticas, varios filtros diferentes, es muy probable que al final yo no tenga resultados. ¿Por qué? Porque puede que de esos 59 documentos ninguno sea de este autor, ¿cierto? O ninguno sea del país que le dije, o ninguno o la gran mayoría no sean del área que yo estoy seleccionando. Entonces, si quiero seleccionar varios, puedo seleccionar varios años a la vez, o varios autores, o varias áreas temáticas, o varias palabras clave. ¿Cuál sería la recomendación? Pues los filtros. Si necesitamos, por ejemplo, la fecha más actualizada, bueno, cierto rango de fechas, podemos seleccionar todas las, somos quiénes son los autores que más han publicado en esas fechas, cuáles son las áreas que más han publicado en esas fechas, cuáles son los países. ¿Por qué no he seleccionado ninguna de estas? Porque hay algo importante que queremos mirar y es el puedo seleccionar todos los filtros que les dije pues inicialmente y después de seleccionar digamos todas esas características específicas le damos en este botoncito de limitar a. ¿Por qué? Porque el análisis de los resultados me lo puede hacer con este primer resultado, ¿cierto? De 5.000, 10.000, 20.000
o después de yo haber filtrado y tener, por ejemplo, los 40 resultados o los 100 títulos que necesito, ¿cierto? Puedo analizar esos 100 ya con esas características puntuales. En este caso, vamos a hacer el análisis así general, para que tengamos un panorama más amplio de esta información, de estos resultados. Listo. Vamos a esperar a que me cargue. Igual nos demoramos 5 minuticos, 5 o 10 minuticos más en esta partecita, pero es bastante importante. Como no hemos filtrado, ¿cierto? Por ejemplo, por fechas, no le hemos dicho que queremos los últimos 5 años, él me está haciendo el registro con todos los 5.000 resultados. ¿Qué me está mostrando? Acá está el rango de fechas. Hay documentos desde 1977. Recordé que incluso ahorita la docente hablaba sobre estados del arte, ¿cierto? Acá podemos entonces mostrar o ver también como ese desarrollo, ¿cierto? Poner, digamos, las fechas que más nos interesen. Miren que nos aparece que en 1977 hay un documento, vamos a ver cuándo hay otro, en 1984 hay otro, lo suficientemente importantes para que hayan pasado de ese formatico físico a este tipo de formatos ya electrónicos o digitales. Listo. ¿Qué puedo ver también? Las tendencias. Hay temas que dice, bueno, en 2005 fue el pico más grande porque era el tema tendencia. Podemos analizar qué pasó ahí, cuáles son los demás desarrollos. Miren que, por ejemplo, para 2017 disminuyó este tipo de resultados. Y no solo me hace el análisis por fechas, sino que me las hace por autores, me muestra quiénes son los autores que más publican, las universidades, los países que más publican también sobre el tema, tipos de documento, que en su mayoría les dije que son artículos de revista. Miren que también tenemos conferencias, tenemos capítulos de libro, tenemos revistas. Yo puedo seleccionar cualquier opción dentro de la gráfica o desde la lista que me aparece en la parte izquierda, ¿cierto? Miren que me aparece la cantidad de resultados. Acá hay 30 libros que están hablando de lo que yo estoy buscando. Listo, finalmente, ese análisis también es muy chévere, el de las áreas del conocimiento, porque muchas veces algunos temas que buscamos nos llevamos sorpresas de que hay otras áreas que son las que más publican sobre ese tema, ¿cierto? Entonces podemos mirar, bueno, qué es lo que más se publica, por ejemplo, en ciencia medioambiental, pero qué se está publicando sobre ingeniería sobre este tema. Selecciono alguna de estas opciones, selecciono dentro de la gráfica, o le puedo cambiar también el rango de fechas en el momento que yo quiera. En este caso, pongámoslo desde el 2017. Vamos a analizar y puede que esta información cambie. Listo, esperemos un momentico que me cargue. Listo. Listo, de 2017 a 2021. Miren que la segunda área del conocimiento que más ha publicado sobre el tema, miren que ya no es ingeniería, sino que son las ciencias sociales, ¿cierto? Miren que esta información entonces puede cambiar. Los autores también, ¿dónde están? Bueno, los autores también pueden cambiar. Hay autores que publicaron mucho hace muchos años. Vamos a revisar documentos por año. Listo. Miren que así también podemos entonces con ese rango de fechas más
preciso, más pequeño, podemos analizar mejor estos resultados. En 2020 se publicó 576 documentos. Vamos a darle clic para que abramos los resultados. Listo. Listo. Bueno, acá entonces ya tenemos los títulos. Esperen un momento. Listo. Tenemos los títulos. Debajo de cada título me aparece si el documento es en acceso abierto. Significa que lo puedo encontrar en pues en cualquier página, sin ningún problema lo puedo leer. Y hay otros que no me aparece esa información, pero Google nos va a decir dónde se encuentra ese documento. Igual miren que seguimos teniendo filtros en la parte izquierda. Miren que ya tenemos otras palabras clave dentro de los filtros que ya le incluimos. Y, por ejemplo, el orden de cada uno de estos resultados se pueden también modificar desde esta opción, ¿cierto? Podemos decir que no queremos que nos organice los documentos más recientes, sino los que estén más citados, ¿cierto? Que pueden ser más importantes para este proceso de este tema, para ese desarrollo. Listo, miren que el documento de 2020 que más ha sido citado es este. Tiene 23 citas, pues de referencias bibliográficas. Si yo le doy clic a esa cantidad de veces que ha sido citado, me muestra cada uno de los documentos que han incluido este dentro de su investigación. Vamos a abrir acá el documento. Listo. Ya abrimos entonces acá el documento. Me aparecen acá los diferentes autores, ¿cierto? Me aparece el resumen, me aparecen las palabras clave, me aparece de pronto algunos gráficos que tengan. Acá palabras clave también. Bueno, datos básicos y las 62 referencias, las 62 documentos que utilizó los autores para construir ese texto. Listo, miren que acá no tengo mayor cosa. En la parte derecha tengo los documentos relacionados, ya se los mencioné ahorita. Y supongamos que sí queremos revisar el texto. Estas opciones que yo tengo de descarga, de imprimir, de enviar por correo, de guardar en PDF, solo me va a guardar lo que me está mostrando acá, ¿cierto? Título, resumen, palabras clave y referencias bibliográficas. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar el título, voy a abrir Google Académico y voy a buscar entre las comillas, ¿cierto? Para que me busque exactamente ese título. Si yo lo busco en inglés y no me aparece, es porque está en español. Si lo busco en español y no me aparece, es porque está en inglés. Listo. Miren que me aparece este primer documento que es el título exacto que estamos buscando, ¿cierto? Algo que pasa con esto y con otros documentos. Cuando yo tengo un título que yo quiero, supongamos que vamos a abrir este y no nos abrió, tenemos acá esta opción de versiones. Estas versiones nos van a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. Con la intención de encontrar que una de estas páginas nos permita ver el documento a texto completo o que pertenezca a una de las bases de datos que nosotros tenemos, ¿cierto? Vamos a abrir, por ejemplo, este. No estoy segura de qué base de datos es. Bueno, ya. Listo.
Miren que entonces lo recuperamos en internet, ¿cierto? No está en acceso abierto, sí está en Science Direct, pero miren que no nos muestra mayor cosa. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos Science Direct, ¿cierto? Vamos a abrir acá el menú de las bases de datos y miren que sí tenemos esa base de datos. Podemos abrir la base de datos, podemos copiar y pegar el título y ya tendríamos el acceso completo. Si nos está pidiendo que ingresemos un usuario y una contraseña, ¿cierto? Lo pueden crear con el correo institucional, que es el mismo que nos va a servir también para el gestor bibliográfico de Mendeley. Lo que ese registro nos va a servir para Mendeley, que es el gestor bibliográfico, para Scopus y para Science Direct. Pero miren que finalmente sí teníamos cómo recuperar el texto. Hay algo adicional y eso es como, sí, creo que es como la última observación que tengo, y es que a veces hay textos que no aparecen ni en las bases de datos que tenemos, ni en acceso abierto, y está súper difícil encontrar. ¿Qué vamos a hacer? Miren que hay una cartica acá pues en Scopus al lado de los autores. A veces un autor, a veces varios autores tienen esa opción. Podemos enviar un correo a los autores pidiendo, solicitando ese texto, ¿cierto? Si nos puede hacer el favor de mandarlo. Igual ahí nos hacen unas preguntas básicas, si somos estudiantes, docentes, investigadores, para qué la queremos y ya. Y en la mayoría de los casos ellos responden. Si no, pues también pueden escribirnos a nosotros como biblioteca y les ayudamos también como a recuperar esos documentos difíciles de recuperar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Algo que no haya No. Pues yo no. Listo. Listo, entonces, para finalizar, les voy a dejar 3 datos importantes. El primero es mi correo electrónico para cualquier duda, para cualquier dificultad, para cualquier cosita relacionada con bases de datos, me pueden entonces escribir a ese correo. Segundo, les voy a pedir un favor y es llenar esta evaluación que queda como constancia también como de la asistencia y dura menos de 3 minutos, son como 4 o 5 preguntitas. Y tercero, les mando el link al canal de YouTube de Biblioteca donde se va a publicar esta grabación. ¿Listo? Listo, entonces, no siendo más, muchísimas gracias por la asistencia, por la atención, por la participación y que tengan un bonito día. Muchísimas gracias, Dayana. La verdad, la capacitación ha sido muy interesante. Yo espero que los estudiantes pues hagan buen provecho de la misma, ¿no? Y nada, a seguir animando pues para que sigamos con este tipo de capacitaciones, porque muchas veces nos abren nuevos horizontes que no conocíamos, ¿no? Y nos damos cuenta de que hay todo un mundo de investigadores, grupos de investigación, haciendo investigación relacionada con nuestro tema de investigación. Muchas veces pensamos que somos los que, pues casi que los únicos que se nos ha ocurrido esta super idea y nos ponemos a buscar y nos damos cuenta de que no, de que eso ya está investigado y estudiado hace ya muchísimo tiempo, otras veces no. ¿Listo? Entonces, son súper valiosas estas capacitaciones. Muchísimas gracias, Dayana. Muchas gracias. Con gusto. Yes. Bueno, ahora, si les parece, la idea es que